¿Has herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Al-Mualim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas. Nada de errores. Muy bien, hoy hablaremos de un asesino, uno que salvó a la hermandad de tiempos de guerra. Estoy hablando de Altair ibn Lhanta. Altair nació en 1165 en Tierra Santa. Él, como el resto de los asesinos, fue a temprana edad entrenado por ellos. Altair demostraba mucho y demostraba que era alguien digno, alguien que tenía futuro en la hermandad. Él fue entrenado por el maestro Al-Mualim, el maestro más antiguo de la hermandad en esa época. Altair en muy tiempo obtuvo el rango de general, no maestro, pero fue demostrando que él sí era digno. Altair le otorgaron una misión. Le dijeron que debía que buscar un fragmento, la manzana del Edén. Eso iba a obtener una ventaja y una simple ganancia a los asesinos, y a sus enemigos los templarios iban a fracasar en eso. Él aceptó la misión y conjunto de algunos asesinos se dirigió al templo de Salomón. Ese templo estaba ahí, el arca de la alianza. Ahí encontraría y buscaría el fragmento del Edén. Pero cuando llegó, se dio cuenta que los templarios habían llegado primero. Altair intentó asesinar a su enemigo, Roberto de Sable. Él era un general de los antiguos caballeros templarios y era uno de los líderes de la orden de los templarios. Así que Altair intentó asesinarlo, pero fracasó en eso. Intentó robarle la manzana, pero no pudo obtenerlo. Él pensaba y era arrogante, como cualquier joven asesino. Pero él no creía en el credo, sino creía en lo que él pensaba correcto, asesinando a los que él pensaba que era correcto y era no. Cuando Altair intentó matar a Roberto de Sable, fracasó y Roberto de Sable lo botó a un abismo. Cuando Roberto de Sable pudo obtener la manzana de Edén, intentó atacar a la fortaleza de los asesinos, pero no sin antes Altair, cuando se pudo levantar, pudo llegar antes que Roberto de Sable y avisar a su maestro Al-Mualim que los templarios se iban a atacar, y rápidamente Al-Mualim le dijo a Altair que suba a lo más alto de nuestra fortaleza y que cuando diga que brinque, brinca. Altair obedeció y llegó a lo más alto de la torre. Cuando Al-Mualim vio a Roberto de Sable llegar, le dijo que sus soldados eran más dignos que cualquiera, porque ellos no tenían miedo a la muerte, y demostró y dijo: estos tres hombres son asesinos y demostrarán lo que son. Altair y dos asesinos más brincaron al abismo, sin miedo y sin nada. Cuando Roberto de Sable lo vio, no podía creerlo, pero lo que no sabía era que Altair iba a activar una trampa para que los templarios que estaban allí con Roberto de Sable sean destruidos. Cuando vio eso, Roberto de Sable inmediatamente huyó de la fortaleza de los asesinos. Altair había ganado, pero al mismo tiempo había fracasado. Al-Mualim le preguntó dónde estaban los demás asesinos que lo acompañaban y les dijo que habían muerto, excepto uno. Regresó, pero odiando a Altair, diciendo que había roto la hermandad, había destruido el credo y no había hecho lo correcto, sino intentó hacer lo que él pensaba correcto. Al escuchar eso, Al-Mualim le dijo que lo iba a asesinar por haber traicionado a la hermandad. Altair, al ver eso, inmediatamente aceptó. Lo iban a asesinar en público de la hermandad, pero cuando se dio cuenta, estaba en la oficina de su maestro Al-Mualim. Le explicó que no iba a asesinarlo, sino simplemente le iban a decir que le iban a bajar de rango. Si quería recuperar su rango que tenía que obedecer y hacer misiones. Altair aceptó. Misiones
muy como cualquier asesino novato empezó a hacer, y cuando se dio cuenta de sus errores en el pasado, se dio cuenta que era arrogante, era uno de los asesinos que eran más reconocidos pero al mismo tiempo más odiados. Altair, al ver eso, inmediatamente se dio cuenta que si no hacía algo, lo iban a tratar como alguien más, y fue demostrando sus habilidades. Cuando llegó y se dio cuenta que él había fracasado en obtener lo que le habían dicho, le preguntó a su maestro qué había cometido. Altair le habían dicho que era uno de los mejores. Desde que conoció a la hermandad demostró lo que fue, pero su arrogancia fue lo que lo había cegado, y fue lo que él corrigió. Cuando Altair obtuvo y le dijeron que debía que asesinar a los 5 de la Orden de los Templarios, y uno de ellos era Roberto de Sable, aceptó inmediatamente. Él le habían ordenado matar uno por uno para recuperar la manzana del Edén, y Altair lo hizo. Pero antes de matar al último, que era Roberto de Sable, el más importante, antes de matarlo, le preguntó: ¿tú qué crees? ¿Tú crees que por habernos matado esto se iba a acabar? Altair, confundido, le preguntó por qué, y le dijo: tu maestro, Al-Mualim, te traicionó y a tus asesinos. Él quería el fragmento, la manzana, para él mismo. Altair inmediatamente no se lo creyó, pero se dio cuenta que al mismo tiempo Al-Mualim tenía algo raro, porque él, al mismo tiempo, ¿por qué quisiera tanto el poder? Dicho eso, él rápidamente llegó a la fortaleza de Mashia y se dio cuenta que la hermandad, lo que él más quería, lo que él veía correcto, se había terminado. Cuando él llegó, se dio cuenta que los asesinos habían sido corrompidos por el fragmento. Y el Molín igual. Altair intentó asesinar a su maestro, pero fracasó y fracasó. Cuando se dio cuenta, era que el fragmento lo estaba ayudando al Molín. Y él, duplicando y haciendo todo lo que Altair había hecho, reflejado en él. Pero Altair pudo vencerlo, y al final le dijo al Molín que él destruía el fragmento. Pero le dijo que era imposible, ya que todo lo que intentabas hacer se reflejaba al contrario. Altair no creyó en esa parte, y al dicho eso, intentó destruirlo, pero antes mostró un mapa, dando a entender que había más de eso. Se dio cuenta Altair que había más conocimiento en estos fragmentos y en estas manzanas. Al dicho eso, lo guardó, pero antes de hacer eso, y había hecho algo honesto. Haber dicho y haber dijo que la hermandad se iba a destruir. Así que Altair agarró a su maestro Al-Mualim y lo llevó a una mesa, donde lo quemó y lo incineró, diciendo que él había sido corrompido por esto. Muchos asesinos aceptaron lo que dijo Altair, pero otros no. Entonces muchos decían que Altair se iba a volver loco por el poder, como su maestro así fue. Así que muchísimos asesinos intentaron detener a Altair y robar el fragmento, pero al dicho eso, Altair intentó detenerlos y era muy poderoso, porque si el fragmento caía en manos equivocadas iba a ser un problema mayor. Los asesinos no creyeron en eso y inmediatamente atacaron. Cuando se dieron cuenta, el fragmento era muy poderoso y ni siquiera ellos podían detenerlo. Altair pudo desactivarlo y guardarlo. Pasaron los años y Altair era maestro de los asesinos. Él, con la ayuda de algunos, pudo crear a la hermandad otra vez y pudo hacer que crezca más. Pero muchísimos asesinos aún no creían en él, porque pensaban que Altair se iba a volver loco por el poder. Un día Altair lo llaman y le dicen que había pasado un accidente, un problema, y le preguntaron qué había pasado. Era su hijo el menor, lo habían asesinado, pero no sabía por qué. Altair, escuchando eso, fue con su esposa María y preguntando qué había sucedido. Lo que no se había esperado era que algunos asesinos la habían asesinado, diciendo que Altair había ordenado matarlo. Dicho eso, Altair se molestó, pero le preguntó por qué había hecho eso, y le dijeron era por el fruto. Querían el fruto del Edén, querían tener ese poder que Altair había guardado por años. Altair, dicho eso, le dijeron que había pasado muchísimo antes de haber obtenido. Recuerden cómo quedó, casi nos matan a todos.
pero aún así se negaron. Altair, al dicho eso, le dijo: solo quiero la manzana y te devolveré todo lo que tú quieras. Pero aún así aceptó. Cuando escuchó eso, inmediatamente intentó preguntarle antes de darle la manzana por qué lo había hecho. Y solo le dijo: por el poder, para obtener lo que tú tienes y dejarlo en paz. Así que cuando escuchó eso, aún así quiso aceptarlo. Le iba a dar la manzana, pero un asesino le dijo: pero íbamos a asesinar a tu hijo el mayor, para igual hacerte sufrir. Al escuchar eso, Altair se molestó y activó la manzana para matar a esos asesinos, pero María lo impidió. Cuando María le dijo a Altair que suelte la manzana y desactívela, un asesino la asesinó por la espalda, haciendo que María desangrara. Altair, al ver eso, inmediatamente con los otros asesinos que quedaban, los mató. Y después inmediatamente se escapó Altair porque pensaban que era un loco por el poder. Los asesinos intentaban matar a Altair, pero no pudieron. Escapando, Altair y su hijo el mayor se fueron de Tierra Santa para siempre. Altair, a una edad adulta, regresó a Mashhad a ver qué había pasado con la hermandad, y él había escuchado que asesinos hablaban de una leyenda, de un maestro asesino que era arrogante, pero él salvó a la hermandad. Escuchando eso, Altair se acercó a esos asesinos y le pidió que si tenían agua, porque tenía mucha sed. Al escuchar eso, le preguntaron su nombre: ¿cómo te llamas, viejo? Y Altair respondió: yo soy la leyenda que ustedes están contando. Al escuchar eso, los asesinos tenían miedo, porque pensaban que él de veras había vuelto loco, pero se dieron cuenta que no, era un viejo, pero aún tenía las habilidades de un asesino. Haciendo eso, muchísimos asesinos aún confiaban en Altair, y inmediatamente avisaron que Altair, el maestro original de la hermandad, había regresado para obtener lo que es suyo. Al dicho eso, ahora debían que atacar la fortaleza de los asesinos. Altair, con todo lo que sabía, intentó y lo logró. Cuando llegó, solo lo veían con todo y sin armas, dando a entender que Altair era muy respetado ahora. Los que ahora decían que habían sido traicionados por Altair eran aliados de Altair, y así, demostrando todo lo que un viejo podía hacer, lo ofreció. Mató al que tuvo que haber matado, y después volvió a crear la hermandad. Él se dio cuenta que de todo lo que había pasado en su juventud, después en su adultez y ahora en su vejez, debía que obtener lo que nadie pudo obtener, y era guardar el fragmento de Edén. Los asesinos hicieron la biblioteca de Altair para guardar el conocimiento según para él. Lo que no sabían era que era una puerta para que nadie entre y obtendrían los suficientes conocimientos que la manzana le había dado a Altair. Altair guardó esa manzana y ahí, antes de irse, se despidió de su hijo, diciendo que cuida la hermandad. Y ahora él se iba a hacer a cargo de ella. Y Altair solo cerró la puerta de su biblioteca, dejó el fragmento y se sentó y se puso a pensar: si yo no hubiera regresado, ¿por qué la hermandad se había destruido? Altair, pensando en eso, solo se sentó y cerró sus ojos, diciendo: la hermandad, dando a entender que él había muerto. Y ahí termina la historia de un asesino, de cómo fue un joven arrogante a ser alguien aclamado y honesto a la hermandad de los asesinos. Obviamente aquí demuestra que todo lo que pensamos que hacemos bien puede ser que estemos haciéndolo mal. ¿Qué Pero secreto? nunca hay que perder la Vete. esperanza. Reúnete con tu Siempre familia los errores se deben y cambiar. vive bien. Bueno, espero que les guste este ¿Cuánto video. hay de bueno en Suscríbanse, mí? denle like. Empezó Y aquí nos contigo, despedimos. padre. Adiós.